El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Cisas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, y tenemos el agrado de estar en comunicación directa con España. Está en línea el bioquímico J.M. Mulet. Le digo J.M. porque no responde a José Miguel, sino que a J.M. Él es doctor en bioquímica y bioquímica molecular y es autor de varios libros, entre ellos Comer sin miedo, Medicina sin engaños y ahora el último, Transgénicos sin miedo. Bienvenido nuevamente a Citas de Radio, Mulet. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que está siendo muy solicitado últimamente con esta nueva publicación en todo el mundo. Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. Ha tenido bastante éxito el lanzamiento en España y de hecho me anunció a la editorial que ya han sacado la segunda edición. Uy, qué buena noticia. Bueno, Mulet, usted ha dicho sobre este libro Transgénicos sin miedo, que es el libro que siempre ha querido escribir. Sí, porque... A ver, yo he escrito anteriormente libros sobre mitos relacionados con la alimentación, sobre mitos relacionados con la medicina, incluso uno sobre ciencia forense, pero el tema en el que trabajo yo, a ver, yo no me gano la vida escribiendo libros, yo soy profesor de universidad e investigador científico. El tema en el que trabajo son las plantas transgénicas y es el tema que más me gusta y que sigo con más interés y con más atención. Si hasta ahora nunca había escrito un libro es porque la editorial juzgaba que era un tema que digamos que no era del interés general, que la gente tiene otras preocupaciones. Sin embargo, al final he conseguido que la editorial piense que un libro sobre transgénicos puede interesar a la gente y creo que las cifras de ventas me están dando la razón. Ahora, es verdad porque el tema transgénico se está sonando mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales. Ahora, nunca de una manera positiva pareciera, ¿no? Un poco la comunicación que usted hace desde sus redes sociales y desde su blog Tomates con Genes es justamente una mirada diferente sobre los transgénicos. Sí, porque es que el tema de los transgénicos no es un problema científico, no es un problema social, no es un problema de salud ni de medio ambiente, es un problema de comunicación, básicamente. Y el problema es que la comunicación sobre los transgénicos no la hemos hecho los científicos, no la ha hecho gente que se ha informado del tema y luego ha transmitido esa información, sino que en muchos casos lo han hecho gente que es activista, lo ha hecho gente que tenía una información muy parcial y muy sesgada y la ha difundido sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de contraste, y eso digamos que ha pervertido el debate. Ha pervertido el debate porque esto ha hecho que la gente se hiciera una opinión que no se correspondía con la realidad. Claro. Es decir, yo he visto vídeos, tanto en España como en Argentina, que se van a una manifestación en contra de los transgénicos o a las marchas contra Monsanto o a las manifestaciones con Monsanto, le preguntan a la gente que es un transgénico y las respuestas que dan un poco de risa o de vergüenza incluso. Es decir, que se están manifestando por algo que no saben lo que es. Entonces, yo como científico lo que hice hace unos años cuando abrí mi blog, que creo que lo abrí en el 2011, fue simplemente contar lo que hacía en el laboratorio, contar noticias sobre transgénicos, hablar de biotecnología, responder las dudas que me expresaba la gente en sus comentarios. Y para mi sorpresa, lo que he recibido no ha sido rechazo, ha sido sobre todo mucho interés de gente que realmente quería saber lo que era y quería una información que fuera honesta, que no fuera sesgada. Claro. Ahora, Mulet, volviendo a hacer un poquito de ejercicio de docencia desde el medio de comunicación, ¿qué es un transgénico? Pues un transgénico es una cosa muy sencilla de explicar. Mira, desde el Neolítico, que domesticamos animales y plantas e inventamos la agricultura, hemos modificado animales. Así, a partir de una especie silvestre que se llamaba teosinte, hemos sacado el maíz, o a partir de una especie que se llamaba Solanum pimpinellifolium, que es una mala hierba que crecía en los Andes y daba unas bayas pequeñas y muy tóxicas, hemos sacado el Solanum mycopersicum, que es el actual tomate. Todo esto lo hemos hecho por hibridación, por cruces, por observación y muy lentamente. Llega un momento, a finales del siglo XX, que la tecnología nos permite hacer esto con precisión quirúrgica, directamente copiando un trozo de ADN que le da un carácter o una capacidad a la planta o al animal
y poniéndolo en otro. Digamos que cuando ese cambio, en vez de hacerlo al azar o en vez de hacerlo por observación, lo hacemos directamente con técnicas de ingeniería genética, el producto resultante es un organismo transgénico. Simplemente es un organismo que lleva un trozo de ADN que viene de otro organismo y lo hemos incluido por técnicas de ingeniería genética. Lo paradójico de esta definición es que no hace referencia al organismo, sino que hace referencia al método que has utilizado para obtener ese organismo. Claro. Ahora, esta explicación tan clara que usted ha puesto, que es un ADN de un organismo distinto que se mete dentro de un organismo, digamos, pareciera como que no es algo, es algo mucho más frecuente de lo que se cree, ¿no? Sí, esto que puede decir, no, coges un trozo de ADN y lo metes de un sitio a otro, que yo le he dicho con total naturalidad y total tranquilidad, igual algún oyente ha pensado, pero hombre, el ADN es algo sagrado, estás jugando a ser Dios, es lo que hace que cada organismo sea el que sea. A ver, hay que tener en cuenta que en la naturaleza los genomas, que es el conjunto de ADN que tiene un organismo, no es algo estanco ni algo sellado, porque si lo fuera, la evolución no existiría. Claro. Los genomas son algo dinámico. Y el intercambio de genes entre diferentes organismos es algo muy conocido y muy estudiado, que se llama transferencia horizontal, y es un proceso natural en la evolución. Claro. Nosotros lo único que hacemos es utilizar las herramientas que nos da la naturaleza para dirigir ese proceso. De la misma forma que cuando hacemos cruces y queremos una raza de perros nueva y cruzamos dos razas de perro que nos interesa para conseguir un híbrido, estamos dirigiendo la evolución hacia un sitio donde queremos llegar. Claro. Sí, además es parte de todo, digamos, el manejo que ha hecho el hombre de la naturaleza en favor suyo para justamente su supervivencia, ¿no? Sí, y de hecho ni siquiera somos tan extraños. Una amiga mía dice que el europeo es el único animal de la creación que no puede modificar un genoma en beneficio propio, y hace referencia a lo estrictas que son las leyes de los transgénicos en Europa. A ver, las hormigas domestican pulgones. Claro. Y hacen selección de los pulgones que más les interesan. Hay especies de hormigas que también domestican hongos para construir las trampas que necesitan para cazar. Es decir, que unas especies domestiquen a otras ni siquiera es propio del ser humano. Claro. Ahora, hay gente, o sea, aún teniendo la capacidad y la tecnología para producir más alimento con menos recursos, que me parece que es la dirección a donde va la agricultura del futuro, todavía tenemos un problema social de hambre en el mundo. ¿Usted cree que la investigación en transgénicos podría ayudar a paliar este fenómeno social? Por supuesto. Es más, me gustaría decir que lo va a solucionar, pero claro, es que la solución no depende solamente de la tecnología, depende también de la política, depende de un reparto justo, depende de que no haya corrupción, depende de muchos factores. Claro. Pero pongamos el problema en contexto. Año 1950, antes de la Revolución Verde, el planeta tenía 4.000 millones de personas y 1.000 millones de personas pasaban hambre. Año 2017, después de la Revolución Verde y después de los transgénicos. Ahora somos 8.000 millones de personas y 800 millones están pasando hambre. Eso quiere decir que 7.200 millones están comiendo. Claro. Hemos logrado acortar la brecha de alguna manera. Volviendo, Muleta, al tema de la comunicación, como que pareciera que es un problema de forma cuando en realidad el fondo no se tiene claro, ¿no? Lo que usted decía recién, que hay gente que sin saber con precisión qué es lo que se está discutiendo, ya, se pone a discutir cosas sin tener el contenido, científico y valedero de lo que está hablando. Ahora este tema de la comunicación. Objetiva con los datos. Sí, tal cual. Ahora, este tema de la comunicación también tiene que ver con un acercamiento de la ciencia a esta democratización que ha hecho Internet, de que todo el mundo, puede acceder a distintos tipos de información, ¿no? Entonces, quizás usted había dicho en su libro, dice que han hablado mucho los políticos y mucho los activistas, pero han hablado poco los científicos. Sí, aquí hemos tenido un problema. El tema de la comunicación en los transgénicos lo he estudiado mucho, he hablado con especialistas, de hecho incluso hablo bastante de él en Transgénicos sin Miedo. Hay un problema de base, y es que en muchos diarios, en muchos medios de comunicación,
la sección de ciencia y la sección de medio ambiente es la misma. Claro. Entonces, muchos periodistas vienen de medio ambiente y muchos periodistas tienen ya el vínculo comunicativo con organizaciones como Greenpeace, Friends of Earth y todo esto. ¿Por qué? Pues porque están muy vinculados a medio ambiente y son organizaciones que continuamente están generando noticias. Que a fin de cuentas lo que quiere un periodista es llenar las 4 o las 6 páginas que su jefe le ha dicho que tiene que llenar todos los días. Entonces, si estas organizaciones continuamente están sacando notas de prensa, están haciendo actividades, pues claro, a él le viene muy bien. Entonces, el vínculo ya está. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando se empieza a informar del tema de los transgénicos, el primer vínculo que tiene el periodista es con organizaciones ambientalistas. ¿Por qué? Porque a los científicos posiblemente no os conoce. Y a veces cuando pregunta por ellos, los científicos, que somos gente muy ocupada y a veces muy antipática, no queremos ponernos al teléfono. Claro. Y claro, esto es un problema. El problema es que si tú analizas toda la comunicación que se ha hecho sobre los transgénicos, muchas veces o no se ha entrevistado a un científico o se ha entrevistado a un científico y se le ha confrontado con un ambientalista, cosa que solamente ha pasado con los transgénicos. Yo no me imagino que cuando en España, por ejemplo, que tenemos un equipo muy potente en evolución humana, que es el equipo de Atapuerca, no me imagino que cuando Arzuaga habla del homo antecesor tuviera que tener al lado un literalista bíblico que dijera que todo lo que dice es mentira porque el hombre fue creado por Adán y Eva. Pero en cambio nosotros, cuando tenemos una noticia sobre transgénicos, siempre nos ponen al lado al ambientalista para decir que todo lo que decimos es mentira. Claro, claro, sí, es un tema que está instalado de esa manera como si fuera un debate mediático en sí mismo, ¿no? Sí, pero se plantea un falso debate. ¿Por qué? Porque yo cuando doy fe de un descubrimiento digo en qué me baso, digo por qué lo hago, pero en cambio el otro simplemente puede decir los transgénicos producen cáncer. Los transgénicos la gente no los quiere y no se molesta en dar un solo dato. Hombre, así es muy fácil comunicar, sin dar datos, puedes decir cualquier estupidez. Claro. Ahora, usted recién mencionó Greenpeace, me imagino que estará al tanto que recientemente una carta de 109 premios Nobel hizo una carta abierta justamente a esta organización de Greenpeace diciendo que si sigue con esa negación con respecto a los transgénicos, casi que se podría acusar a la organización de un crimen contra la humanidad. Esto fue a raíz del tema del arroz dorado, ¿no? Sí, y me parece muy bien esa carta porque por fin consiguió llegar al debate público un problema muy serio. Y es que el problema es que se están bloqueando descubrimientos que pueden ser útiles para el desarrollo de la humanidad simplemente por una postura ideologista de una organización. Entonces, esto que estamos en la Edad Media, donde antes teníamos religión, ahora tenemos a Greenpeace, pero sigue siendo el mismo fanatismo o los mismos intereses económicos, porque recordemos que Greenpeace a fin de cuentas es una multinacional que tiene una cuenta de resultados que hacer, es decir, necesita siempre ocupar espacio mediático para que haya más gente que pague la cuota. A mí, por ejemplo, me sorprende, y volviendo al tema que estábamos hablando de la comunicación, cuando entrevistaron al responsable de Greenpeace en España, dijo no, los premios Nobel han hecho esta carta por intereses económicos. Y el periodista no le preguntó nada más. Entonces, claro, yo como espectador digo, oye, ¿qué intereses económicos? Claro. ¿Qué lobby consigue tener a 137 premios Nobel? Claro. Yo no entiendo cómo el periodista no le dijo que explicara quién les estaba pagando. Porque vamos, se ve que ningún periodista quiere ganar un Pulitzer, porque si un periodista es capaz de denunciar una organización que es capaz de tener a 137 premios Nobel a sueldo, vamos, el Pulitzer sería lo mínimo que ganara. Claro. Claro, sí, como que no, es un campo en el cual pareciera como que no se meten, ¿no? Sí, no sé, yo no me imagino decir, yo tengo la cura de cáncer y que el periodista no me preguntara nada más, dijera, bueno, de acuerdo, siguiente pregunta. Claro. Pero en cambio alguien hace una acusación tan grave y el periodista se queda con eso. Claro, la deja pasar. Mulet, sus libros, Comer sin miedo, Transgénicos sin miedo, usted, digamos, ¿cuál es su vínculo con este miedo que quiere desbancar esto que asusta? A ver, es diferente en cada caso. Comer sin miedo, el libro trata principalmente de mitos y mentiras en la alimentación y el miedo viene por que la gente come con miedo de que si los edulcorantes son cancerígenos, que si tal alimento es tóxico, que si el pescado tiene mercurio.
Y entonces es un libro muy enfocado en ese tipo de mitos. En cambio, en Transgénicos sin miedo, aquí ya lo he centrado en el miedo que tiene la gente a los transgénicos y el miedo que tenemos los científicos. Miedo que tenemos porque estamos sufriendo ataques. Bueno, yo mismo en Argentina tuve que sufrir las iras de los grupos ambientalistas en Córdoba. Claro. Pero es que el problema es más serio. En Europa hemos tenido 2 cartas bomba enviadas, una a la empresa Monsanto y otra al panel de la Unión Europea que evalúa la seguridad de los transgénicos, más incontables ataques a campos experimentales e instalaciones de investigación. Entonces yo he escrito este libro para ver si la gente tiene información de lo que es un transgénico y así los científicos podemos continuar trabajando sin miedo. Claro, claro. Hace poco hicimos una entrevista con un científico español también que estaba por lanzar, después de muchísimas trabas burocráticas y demás, un gen modificado de trigo para hacer harina apta para celíacos. Y la verdad, Francisco Barro. Exactamente, Francisco Barro. Y en realidad, claro, cualquier persona, digamos, que tiene un celíaco cerca y demás, uno le cuenta esta investigación y este invento y le parece algo extremadamente positivo. En cambio, quizás cuando la gente piensa en transgénicos, es como que se le ocurre algo extraño o algo como, no sé, es como un tema de mala prensa también de la palabra transgénico, ¿no? Es un tema de que la campaña antitransgénicos ha sido una campaña que ha jugado mucho con la doble moral. Ten en cuenta que donde más transgénicos hay no es en un supermercado en la parte de alimentación, es en una farmacia. Y tienes transgénicos como la insulina, como la hormona de crecimiento que se inyectó Messi cuando era pequeño porque tenía un problema de crecimiento, como el interferón que se utiliza para el tratamiento de la leucemia. Curiosamente, ningún ambientalista ha dicho que ahí los transgénicos son malos. Claro. Nadie se ha quejado nunca de que los fármacos sean transgénicos. ¿Por qué? Porque el beneficio se ve al ciudadano. Claro. En cambio, con el tema de las plantas transgénicas, hay que tener en cuenta que durante 20 años, prácticamente todas las plantas transgénicas que teníamos eran resistentes a insectos o resistentes al glifosato. Que el consumidor no ve la ventaja, porque claro, al final el consumidor lo que ve es maíz o soya. Claro. Maíz o soya que es del mismo sabor, color y olor de la maíz o soya no transgénica. Porque la ventaja ha sido para el agricultor. Claro, el campo está muy lejos de la ciudad. Claro. Los problemas del agricultor al consumidor le dan un poco igual, porque esto es así. Y entonces, claro, puede renunciar a algo que para él no supone ninguna ventaja. Pero en cambio, ahora que la tecnología ha avanzado, ya tenemos trigo apto para celíacos, tomates que previenen el cáncer, alimentos ricos en antioxidantes o ricos en vitamina y tal, claro, ahora ya el consumidor ya se va a sentir afectado, porque ya verá que hay mejoras que a él le pueden mejorar su nivel de vida, porque de la insulina ningún diabético se ha quejado nunca de que fuera transgénica. Claro, claro, tal Pero cual. en cambio, claro, del maíz resistente al glifosato te puedes quejar porque tú no utilizas el glifosato, tú no cultivas el maíz, a ti te da igual, tú al final el maíz te da igual que sea A o B porque tú lo vas a ver igual. Pero claro, díselo a los celíacos que van a tener un trigo que ellos pueden tomar, que les va a suponer que la cesta de la compra y su vida sea mucho más fácil, que va a tener un precio parecido y que es transgénico. Le va a dar igual que sea transgénico. Perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, Mulet, la verdad que siempre es un desafío conversar con usted por lo interesante que plantea y porque la verdad que habla sin miedo sobre temas que quizás no tanta gente se anime a decirlo en los medios, así que le agradecemos mucho por esta comunicación con Citas de Radio. Bueno, os lo agradezco a vosotros por el interés. Un abrazo. Bueno, y recordad que Comer sin Miedo está publicado por Planeta en Argentina. Sí. Y Transgénicos sin Miedo de momento no han dicho nada. A ver si con esta entrevista hay alguna más, hay suerte y Editorial Planeta se decide a publicarlo allá. Ojalá que sí, Mulet. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Un saludo grande, adiós. Pues un saludo. Así pasaba J.M. Mulet, el autor de Transgénicos sin Miedos, un bioquímico español que tiene muchas cosas para decir.